Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Pues yo soy la hermana María de Jesús, misionera catequista de los pobres, colaborando aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Colonia Independencia, acompañándonos mutuamente en este camino hacia la Pascua, hacia la resurrección. Y el protagonista esencial es nuestro Señor Jesucristo. Entonces a Él es al que nos encomendamos para poder caminar esta cuaresma, que no sea una cuaresma más, sino una cuaresma con Jesucristo, que nos vaya llevando a ir muriendo algunas situaciones y que nos ayude a resucitar, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas de los que están en la transmisión y también aquellos que van a verlo en otro momento porque queda grabado. Pues el día de hoy es el primer domingo de Cuaresma. En el primer domingo de Cuaresma nos está invitando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1 del 12 al 15. En este capítulo 1 del 12 al 15 nos habla de cómo el Espíritu Santo, después de manifestarse en el bautismo de Jesús en el Jordán, el mismo Espíritu Santo es el que lo empuja, lo impulsa hacia el desierto. Y el Evangelio culmina con esta frase: conviértanse y crean en el Evangelio. Pues es una frase que hemos escuchado durante muchas cuaresmas y que no acabamos de convertirnos. Y el día de hoy la palabra de Dios en el Evangelio pues nos invita a poner atención en varias palabras que significan mucho y que le pedimos al Espíritu Santo nos ayude a comprender para poderlas aplicar en la vida. Entonces, en este Evangelio nos muestra como protagonista esencial a Jesucristo. Jesucristo que, empujado por el Espíritu Santo, lo conduce al desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto, pues quienes lo conocen así más de cerca, pues ese es un lugar específico donde no hay redes sociales, no hay personas en gran cantidad. Las inclemencias del clima son muy fuertes y es muy frío en la noche y es muy caluroso en el día. El desierto es el lugar donde estás desprovisto de nada que te distraiga de tu meta. Y Jesús tenía una meta concreta y nos invita a que nosotros volvamos los ojos a Dios para que veamos esa meta concreta, y esa meta concreta es la resurrección. Pero no se puede pasar sin la cruz hacia la resurrección. Entonces, esta cruz es lo que nos cala, nos duele, nos estruja, ¿verdad? Le queremos sacar la vuelta, pero si no pasamos por la cruz con Jesucristo, no solos, con Jesucristo no vamos a poder llegar a la meta de la resurrección. Por eso el Señor nos invita en este Evangelio a tratar de vivir ese desierto en nuestra vida. Ese lugar donde a veces nos hemos sentido solos, solas, donde todas las inclemencias las experimentamos. No es el frío, no es el calor, las inclemencias de la soledad, del dolor, del desarraigo, de aquello que uno hubiera querido y que no se dio. Esas son las inclemencias del desierto en nuestra vida, como no lugar físico, sino como un espacio que hemos de vivir todos.
Pero con la ayuda del Espíritu Santo, como lo hace Jesús, vamos a salir bien librados y vamos a tener frutos de conversión. Y así salimos de nuestro desierto de depresión o de soledad, pero acompañados por el Espíritu Santo, salimos bien librados, la brincamos, pero necesitamos al Espíritu Santo. Y también nuestra disponibilidad. Mi disponibilidad para encontrarme con Dios, porque en definitiva el desierto es un encuentro con el Dios de la vida, con nuestro Padre. Y Jesús lo sabía así y lo tenía claro. El problema es que nosotros a veces no lo tenemos muy claro. O si lo tenemos claro, pues rápido, si va a ser dolor, si va a ser una circunstancia que me va a estrujar, mejor le saco la vuelta. Porque pensamos brincarla con nuestras propias fuerzas. Y no puede ser así, hermanos. Tiene que ser de la mano del Espíritu Santo y con Jesucristo. Entonces, en este Evangelio, la palabra de Dios es muy clara. Es importante pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es importante agarrarse de la mano de Jesús. ¿Para qué? Para brincar esas tentaciones que Jesús mismo tuvo. Entonces, las tentaciones que se presenta allí un enemigo, y todos sabemos de esa existencia, que así como hay el Espíritu Santo, desafortunadamente también está el espíritu del mal. El Espíritu Santo nos va a conducir hacia el bien y el espíritu del mal nos va a tratar de hundir en nuestra propia tentación, ¿verdad? Aquella tentación que a veces es de, como lo proponía el mal, se lo proponía de poder. Mira, todo esto se rendirá ante ti, pero tienes que venirte para mi lado, en otras palabras, ¿verdad? Bueno, y Jesús con el Espíritu Santo y su esfuerzo, pues logró vencerlo. No es el poder el que nos va a sacar adelante. No es el querer controlar todo lo que nos va a sacar adelante. Entonces Jesús nos da ese ejemplo, vencer la tentación con el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces ya le busca por otro lado, bueno, pero si te estás muriendo de hambre, pues ándale, come de este pan y etcétera. No solo de pan vive el hombre, le responde Jesús. Entonces, en el Evangelio de San Marcos habla más en general de este momento de desierto de Jesús, pero en un Evangelio sinóptico habla más específico de estas tentaciones. Pues bueno, es esto del hambre, es el de saciar aquello que yo tengo mucha hambre, ¿verdad? A veces es la comida, a veces es la bebida, pero no siempre es eso. A veces es hambre de ser famoso, reconocido, a veces es hambre de que yo lo pueda controlar todo, que no se salga de mis manos todo aquello. A veces es hambre de que me incluyan, me acepten. A veces es hambre de situaciones donde soy invisible para los demás y nadie me toma en cuenta. Entonces, bueno, hay muchas situaciones de hambre y es una tentación. Y entonces, ¿qué sucede en esa hambre de aceptación para algunos jóvenes, verdad? Pues con tal de ser aceptados, aceptan retos que no son de Dios. Retos que los ponen en los medios sociales de hacer cosas negativas, ¿verdad? Y en eso les va su vida. Pero es esa hambre de aceptación en el rol de sus compañeros jóvenes. A lo mejor es otra tentación, ya dijimos, el poder, el
el placer, ¿verdad?, de ser aceptado, o de hambre, o de comer, pero también está el del tener. O sea, tener la ropa de marca, tener cuentas en el banco, tener, a lo mejor no tengo la posibilidad de tener mucho, pero estas vasijas, vaya, las amas de casa, estas vasijas son mías, estas las tengo yo, ¿verdad? Entonces, cuidadito que se quiebre alguna, cuidadito que se haya extraviado, o las macetas, o el tener, a lo mejor mi propio canal de medios sociales y tener muchos seguidores, ¿verdad? O sea, es un tener de cosas, de fama, de lo que gire alrededor. Entonces, es bien importante que nosotros veamos esos tres estilos de tentaciones. Y es muy importante que cómo vencerlas, ¿verdad? Porque si no la tentación, primero que todo tengo que reconocer que es una tentación. Y la tentación es el momento, pero si yo no la acepto, si yo no la asumo, yo no caigo en ello, entonces pues esa tentación puede ser vencida. O sea, no nos vamos a librar de las tentaciones como Jesús no se libró, pero puede ser vencida, ¿verdad? Y ahorita vamos a aclarar cómo puede ser vencida. Entonces, no dejemos que las tentaciones nos venzan a nosotros. Por eso el día de hoy nos invita a meditar este primer domingo de Cuaresma. Yo solo puedo vencer la tentación con lo que me invitaban en el miércoles de ceniza a realizar. ¿Cuál? El ayuno, la oración y la penitencia. Jesús ayunó los 40 días. Jesús sufrió la penitencia del desierto, ¿verdad? Jesús se mortifica a sí mismo. Entonces es ayuno, penitencia y por supuesto los 40 días de oración. Entonces, queridos hermanos, hermanas, no dejemos que la tentación nos venza a nosotros. No dejemos que el mal espíritu nos venza. Tomémonos de la mano del Espíritu Santo, caminando con Jesús y pasando por esas situaciones difíciles de tentación, pero primero que todo reconocer, esta es una tentación. ¿Con qué espíritu la quiero asumir? ¿Con el espíritu del mal? Entonces voy a lo mejor a caer en la tentación. Pero la quiero asumir con el Espíritu Santo, entonces voy a salir bien librada, bien librado. Pues el Señor nos invita esta Cuaresma, en este primer domingo, a seguir, a continuar. Esto apenas empieza. ¿Y cuáles son los frutos de salir y continuar adelante con el Espíritu Santo y Jesucristo? Pues van a ser los frutos a lo que estamos llamados todos, a la conversión, a cambiar de vida. A veces tenemos miedo a cambiar de vida, porque pensamos que otras gentes pueden abusar de nuestra conversión, vaya, ¿verdad? Y puede venir un bullying de decir, pues sí, ya te crees mucho porque fuiste a un retiro, porque estás yendo a la iglesia, etc. Sí, eres la misma, eres el mismo, predicas lo que no vives. Y va a haber esa metida de zancadilla que hace el espíritu del mal. ¿Y eso qué vamos a hacer? Pues más oración, más ayuno, más penitencia. Pero a lo mejor no es la penitencia de que nos vayamos caminando de rodillas así hasta la iglesia, o la penitencia que nos pongamos de dejar de comer, ¿verdad? O la penitencia. No, las penitencias nos llegan solitas. Entonces, la penitencia que nos ayuda
es asumir todo aquello que nos compete, las responsabilidades como padre, como madre, como religiosa, como catequista, asumirlas con generosidad, asumirlas con alegría, aunque tengamos muchas limitaciones, limitaciones de seguridad, limitaciones de salud, limitaciones de temores, ¿verdad? No dejemos que las tentaciones y el espíritu del mal nos gobiernen. No dejemos que el coronavirus esté limitando mi forma de vida y que estoy entrando en pánico, en temor, en agresividad, porque los otros no se cuidan y yo tengo que andar encerrada. Es el maligno que nos invita no nos invita, nos sacude y nos acorrala a que no pongamos nuestra mirada en Dios. Sí hay que cuidarnos, sí hay que tomar medidas, sí hay que ser responsables de nuestra vida y de la de los demás, pero no podemos dejar que el coronavirus nos mantenga atemorizados, deprimidos y encerrados solamente en nuestro hogar, sin hacer la posibilidad o tener la posibilidad de alimentarme del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con todas las limitaciones y precauciones, asistir a la Eucaristía, a la que tenga menos gente para tener más sanas distancias, pero es importante, hermanos y hermanas, que no nos dejemos vencer por las cosas extraordinarias, las cosas foráneas que están pues así, acorralándome. Pidamos la acción del Espíritu Santo, ya la tenemos el Espíritu Santo, pidamos su presencia actuante y dejémonos guiar por Él. Y Él nos va a guiar así a tomar las condiciones necesarias, a tomar la prevención, y Él nos va a guiar a seguir alimentándonos de Jesús en el cuerpo y la sangre de Cristo, a seguir acompañándolo en las horas santas, a procurar meterme como un medio a dejarme guiar por la palabra de Dios. Tú tienes la Sagrada Escritura ahí. Entonces, empieza a meditar el Evangelio de San Marcos en cuanto a qué te dice Jesús, cómo es Jesús, qué hace Jesús, con quién se junta, cuáles son sus sentimientos, cuándo es alegre, cuándo llora, cuándo se enoja, cuando siente tristeza de que no hagamos caso de lo que Él nos confía. Porque Él lo que nos confía es vivir el Evangelio. Y el Evangelio es Él mismo. Entonces, vivir el Evangelio significa vivir como Jesucristo. Pues queridos hermanos y hermanas, compartan por favor estas reflexiones. Es importante porque hay que hacer una red de oración que nos mantenga en el Espíritu de Dios para poder caminar hacia Él siempre y vencer la tentación. Es importante que al compartir, tú no sabes a quién le vas a hacer un bien, alguna persona, algún joven que lo está necesitando, algún niño tal vez, ¿verdad? Bueno, es importante que en esta Cuaresma compartamos, ¿verdad? Tanto las cosas materiales como la reflexión de las redes sociales y también lo que tú estás interiorizando, lo que tú estás viviendo. Bueno, pues feliz primer domingo de Cuaresma. Continuemos en la presencia de Dios en esta Cuaresma y bendiciones para todos.